Bienvenidos a Sin Nudos, un espacio para desnudarnos libremente e inspirarte a ser quien quiera ser. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Bien. estás? Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a conversar con ustedes sobre el perdón. Paso. Qué temón, qué temón. Sí, súper tema para poder comenzar a reflexionar nosotras, transmitir un poco de lo que para nosotros significa el perdón y desde ahí poder iluminar cada uno de los caminos en los que nos encontremos y también los que nos escuchan. Así que realmente sí. Y además para también disolver algunas creencias, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo siempre he escuchado como que si perdonas a alguien, pues tienes que incorporarlo a tu vida. Como que dicen, oye, perdónalo, no, anda, reúnete con ese pata que de repente te falló y es como, no sé, no me apetece, ¿no? Y entonces me voy al infierno. Una sensación así, ¿no? Hay sobre el perdón. Son creencias que tenemos desde chicos, ¿no? Desde chicos nos inculcan, bueno, de todo, pero sobre el perdón es como, ya olvida, perdona, si no perdonas, te vas abajo. Esto, que es la única manera, ¿no? De poder, tú estar tranquilo. Bueno, en parte sí, pero sin ningún sacrificio, siendo tú libre, creo yo, para poder estar en paz contigo, es el perdón. Pero no necesariamente es amistarte con alguien que tú no deseas ya de tu vida. Entonces, parte muchas aristas, ¿no? Es un tema muy grandote. Vamos a tratar pues de verlo desde nuestras experiencias, como decías tú, Frida, y la idea es eh, que cada uno pueda conectar, los que nos oyen también, ¿no? Que puedan conectar con eso si desean perdonar a los demás. En mi caso, creo que el perdón más difícil ha sido conmigo, el perdonarme a mí muchas cosas, y todavía creo que sigo perdonándome ciertas eh, actitudes, de repente, ciertas cosas que yo misma no me he permitido darme esa libertad. Entonces, el perdón conmigo ha sido, creo, una de las más difíciles de empezar. Lo postergaba muchísimo, pero eh, creo que es muy rico poder disfrutar de ese perdón que día a día me sigo dando en gratitud. Así sucedieron las cosas y ponerlo en qué es lo que quiero yo para mí en adelante. Pero hay algo importante acá que es perdonar. Y eso es fundamental, ¿no? Me gusta cómo lo pones porque lo pones como me continúo, como un proceso, ¿no? Y eso también es importante porque la mayoría de nosotros aprendemos que es como o lo perdono o no lo perdono, ¿no? Como algo blanco o negro, o está o no está. Y muchas veces la herida es tan fuerte que necesita ser un proceso, necesita tener paciencia, compasión con nosotros mismos y también con la situación. Y otra cosa que he escuchado a veces es como yo no te voy a perdonar, ¿no? Como si el ceder el perdón fuera algo que te pone en otro lugar, como en un lugar superior, ¿no? O sea, tú vienes y me pides el perdón, pero yo voy a ver si te lo doy o no. Y perdemos esta perspectiva de que en verdad el perdón es para nosotras o para nosotros, ¿no? O sea, eso nos ayuda a sanar. Incluso hay veces que la herida o el daño nos lo hicieron personas que ya no están con nosotros. Entonces, posiblemente esas personas, como ya no están, no nos van a decir me perdonas, sino que va a tener que ser un proceso interior y a solas, que de repente puede ser más largo o más complicado, pero no imposible. Yo creo que el perdón está bastante estereotipado, tanto socialmente como la religión, como diferentes aristas nos han enseñado a estereotipar lo que es el perdón y no a llevarlo desde un acto
real y consciente de amor y responsabilidad que lo podemos dar hacia un otro como nos lo podemos dar a nosotros. ¿Por qué digo un acto de responsabilidad? Porque muchas veces para perdonar, y esto va a ser obviamente mirado caso por caso, creo que para perdonar necesitamos primero aceptar que existe o que existió un daño. Y en el momento en el que yo acepto que existió un daño, también acepto la responsabilidad que yo tuve en la existencia de ese hecho. Y solo cuando me coloco en ese punto de aceptar que hubo un daño y que me responsabilizo de, voy a poder soltar. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que nos quedamos pegados a una figura de resentimiento, que es resentir, volver a sentir el dolor, justamente por no hacer este ejercicio de aceptar y a la vez responsabilizarme de esa parte. ¿Qué cosa es lo que nos enseña la sociedad? Este lado del ego de a ver si te perdono. La religión, solo Dios Si no te vas a perdona, ¿no? Y por otro lado, hay algo que también me parece súper válido, que es que depende de cada uno poder entender dónde el poder al otro de que me haga daño. Lógico está que hay casos punto aparte, porque si me robaron, me acribillaron, me ultrajaron, no voy a colocarme como que en un escenario como ese, totalmente inválido. Sin embargo, creo que son muchos los puntos que nos ofrece los distintos medios, y justamente por eso decanto, en mi opinión personal, en que está tan estereotipado y no visto como ese acto de amor, de responsabilidad que podemos dar a un otro y darnos a nosotros mismos. Y creo que ahí es donde se convierte en ese perdón radical que nos permite soltar, porque existe de por medio una autorreflexión que hace que pueda decir, este tema lo cierro con un punto y aparte. Y es diferente si mañana elijo ver a la persona, no elijo verla, o si me siento bien estando lejos. Y existen personas que válidamente pueden estar, luego de haber otorgado un perdón, lejos incluso de la. ¿No? Entonces, es un poco de como yo he ido viendo mi proceso de lo que es el perdón, ¿no? He podido encontrar miles de aristas. Y importante también, tú mencionaste algo de respeto, ¿no? Responsabilidad. Y responsabilidad también. Porque es que yo lo junto porque cuando uno es responsable es tu proceso del perdón, ¿no? De aceptar, de perdonarte, de saber que ha habido un dolor. am, y también es un tema de el momento de tu proceso, en qué momento tú decides, porque es una decisión el perdonar, respetando que la otra persona que de repente te dañó o hizo algo que a ti no te gustó, en situaciones, esa persona tiene su propio proceso, ¿no? Y el perdón que tú eliges darte y darle a otra persona, porque creo que es ambas, o sea, en ambas direcciones, ¿no? Tú eres la persona que está llevando el proceso, el que está perdonando o la que está perdonando. Entonces ahí es donde es importante ver en qué momento estás tú como persona en tu proceso y te estás perdonando y también validar que la otra persona tiene su propio proceso que no necesariamente está en sintonía o en el momento contigo. Entonces, tener consciente esas dos cosas, esos dos momentos, te hace llevar el proceso del perdón, creo yo, más hacia ti, ¿no? Sí, y también es conectar con la aceptación que nos trae, ¿no? Que es como lo opuesto a esto de resentir, ¿no? El aceptar es rendirte a que los hechos fueron como fueron y que pasó para algo. Sea que, como dice Frida, cedimos nuestra autoridad o nuestro poder a otro para hacernos daño, o sea que no tuvimos nada que ver, fue algo que de verdad
nos agredió externamente, creo que lo primordial es rendirse ante que esa experiencia, esa situación o esa persona ha traído un aprendizaje. Si pueden ver más allá del hecho en la historia de sus vidas, después de que sucede algo muy doloroso, algo en ustedes se genera y se crea. De repente como un mecanismo de defensa al inicio, como un mecanismo de sobrevivencia, y este mecanismo los lleva a estar en donde están hoy, los lleva a ser quien son hoy, a haber obtenido todo lo que hoy tienen. Entonces, desde ahí incluso aparece el agradecimiento. Solo si podemos hacer una distancia óptima con el hecho o la persona y tenemos esta visión como más de águila y lo vemos por encima y decimos, wow, en verdad, en el gran orden de las cosas, todo sucede para algo. Y creo que ahí llega el entendimiento sumado al legítimo otro, que es lo que trae Caro, ¿no? Que es el hecho de saber que el otro está en su proceso, que el otro es como es, que sabe Dios qué pasó por su cabeza. Cuando personalmente yo conecté con el abuso que yo había pasado de niña, yo lo sano cuando me contacto con la gran maldad que sentía de esta persona, pero también con la gran ignorancia de esa persona. No como de menos, sino de verdad de no saber y de no ser consciente de repente del daño que podría haber estado causando, más allá de puntualmente satisfacer algo físico en ese momento. Entonces, cuando yo contacto realmente con esa fuerza tan grande, me rindo. Porque digo, ya, esto también es más grande que yo, o sea, ya está, o sea, ya pasó. Y creo que en ese momento, cuando suelto, es que ya me rindo y digo, ya, está todo bien. Esa rendición es la aceptación. ¿Por qué? Porque ya dejas de luchar, ¿no? Ya cuando dejas de luchar es donde se abre la oportunidad del aprendizaje, ¿no? Por eso hay un... A mí me enseñaron que el perdón constituía de las 4 A. La A de aceptación, de autorreflexión, de aprendizaje y de agradecimiento, ¿no? Yo primero, para poder llegar a las otras, a las 3 As, necesito siempre aceptar. Solo en la aceptación es donde voy a rendirme a los hechos tal cual son. Ahí recién pasaré a autorreflexionar respecto de lo que es la responsabilidad que a mí me corresponde respecto de un hecho específico. Luego voy a pasar al aprendizaje. Eso que me sucedió, ¿para qué me sucedió? ¿Qué me llevo de ese evento, por muy doloroso que fuera, para integrarlo a mi vida y desde ahí actuar estando parada en otro lado? Y finalmente llega el agradecimiento, que por más grande que sea este dolor, por más que quizá en autorreflexión no encontré responsabilidad de mi parte, porque puede pasar, Sí. incluso me puedo rendir a que eso que no dependió de mí me trae un aprendizaje y desde ahí puedo llegar a tener ese corazón compasivo para no solo perdonar, sino agradecer al evento que hoy me está trayendo ser lo que soy, ¿no? Justamente lo que has dicho, ser lo que soy. Y estas 4 As sirven para que nosotros podamos perdonar a un otro. Pero ¿qué pasa cuando un otro nos perdona? ¿O qué pasa cuando un otro no nos perdona? También hay una parte de ahí que escapa de nuestras manos. E igual puedo autorreflexionar, e igual puedo aceptar lo que hice, ¿no? Puedo aceptar que lo que hice no estuvo bien, puedo autorreflexionar en poder sacar mi responsabilidad respecto de lo que hice, puedo tomar un aprendizaje y también puedo agradecer al evento, a la maldad que quizá hice para perdonarme, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante es este ida y vuelta? Tanto si vamos a perdonar como si alguien nos va a perdonar, porque no depende de nosotros si nos van a perdonar o no. Y es algo que también necesitamos aprender a aceptar. Entonces, qué importante es la aceptación como ese primer paso que nos permite seguir esta ruta, que incluso va de ida y vuelta, ¿no? Justo esta ruta que tú mencionas, que me parece súper poderosa como herramienta, y eso es como
ese proceso, ¿no? Que mencionaba también algo, ese proceso que creo yo sí o sí todos pasamos para, ya sea perdonar algo pequeño como algo súper doloroso y grande, ¿no? Eh, nos toma años, nos puede tomar minutos como años para perdonar a un otro o a ti mismo. Y ese autorreflexión, esta compasión, creo yo, es una compasión contigo, con el otro también, que son distinciones que podemos desarrollar para en sí vivir pleno, porque tú quieres perdonar y te perdonas para seguir en plenitud, para estar contigo, para ser más libre, y eso en verdad a veces nos negamos perdonar, nos negamos, perdonamos a nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta que estamos en negación. Y esa negación se viene disfrazado de muchas cosas. Casi siempre nos quedamos atrapados en el daño, ¿no? En ese dolor. Y seguimos ahí y nos estamos negando a que hay otras posibilidades para ti el perdonar a un otro o perdonar a otro. Entonces, eso es, me parece algo súper poderoso seguir trabajando, ¿no? Sí, sí, yo me quedé como movida cuando estaba escuchando también a Frida de qué hacer cuando no te perdonan o cuando tú, de repente, a mí me pasa con ex que yo sé que he hecho alguna acción que les ha dolido y sé claramente que posiblemente no me hayan perdonado. Entonces, yo creo que lo que me ha ayudado ahora que le escucho a Frida es como aceptar que en ese momento no sabía hacerlo de otra forma, como la compasión conmigo misma de aceptar y rendirme a que en ese momento era la forma en que yo sobrevivía y en que no es justificar, es como conectar con esta esencia de reconocer que todo es un proceso y que yo misma tengo un proceso. Entonces, digamos que eso me ha acercado por un lado a rendirme ante el hecho de, bueno, soltar y decir, bueno, es lo mejor que pude hacer con las herramientas que tenía en ese momento. Y otra cosa que me ha acercado al perdón es como sacar la palabra perdón de la ecuación e irme más a cultivar la aceptación. Con mi papá, por ejemplo, muchas cosas que suceden con él me han pasado porque yo me opongo a mi propia cólera, a mi propia herida, y no me valido. Entonces, en el momento en que he validado, oye, pero ya, pues está la herida, está ahí, y me he rendido, he dicho, es válido, ya está bien, esto es sumamente brutal. No, no está bien que piense así, y es válido que exista este dolor en mí. En ese momento se ha desvanecido y es como se ha movido algo internamente y la acción es algo que decanta, ¿no? Es algo que sucede, ¿no? Si de repente yo decía, no, no, no te voy a dar plata porque tú me abandonaste y ahora me pides tú a mí, ¿no? Y digo, pero no debería ser así, ¿cómo le voy a decir eso? Si yo cuando un mendigo si le doy como mi padre no le voy a dar y entro en este conflicto moral, pero este conflicto moral aparece para que yo me rinda ante que es válido mi dolor, que es válida y mi herida, y que mi herida sigue ahí. Y como que le da, ay, ya, tranquila, tranquila, ya, estás conmigo. Y cuanto más abrazo esa herida, más me abro. Y resulta que luego cuando tuve una conversación por el Día del Padre con mi papá, yo le estaba hablando del perdón sin mencionar el perdón. Y era como, y justo me pregunta, ¿tú crees que he sido un buen padre? Y yo le digo, depende de lo que tú consideres un buen padre. Yo sí creo que sí, porque todo lo que has hecho me ha llevado al punto en el que estoy hoy. Todo. Entonces, creo que si no hubiera pasado todo lo que ha pasado, yo no sería tan consciente como soy hoy de lo que yo quiero elegir para mí, porque es una elección, ¿no? Yo siento que cuando resentimos es como el diablo. ¿Se fijan en las películas de terror? Cuando el diablo posee a la niña o a la víctima, siempre le repite una y otra vez lo feo, el trauma, el resentimiento, y eso hace que el diablo se meta. Y yo creo que si el cielo y el infierno está acá, es eso, ¿no? Como la dicotomía entre el resentir y el rendirte y aceptar. Claro. Todos tenemos un amor esencial que nos va a llevar al perdón. ¿Por qué? Porque los beneficios del perdón
El beneficio más grande es el bienestar emocional y también físico, porque una persona que vive en el resentimiento, es decir, resintiendo el dolor, va a terminar enfermándose. Y aquí viene la biodecodificación, ¿no? Va a terminar enfermándose dependiendo del tipo de dolor que haya vivido. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la aceptación es mantenerte en el cielo. Claro. Y el resentimiento es quedarte en un infierno elegido, que es lo peor de todo. Claro. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta cuando estamos metidos en el dolor, en el resentimiento, de que es nuestra elección si queremos continuar ahí o queremos dar el pasito de aceptar para comenzar el camino del perdón. Entonces, sí es algo que necesitamos tener muy claro. Todo proceso de perdón es una elección propia. Y del solo va a depender de nosotros el tiempo que nos quedemos dormidos en el dolor, resintiéndolo y resintiéndolo a través de la tristeza, del dolor, de la frustración, la rabia. Miren cómo el resentir nos lleva a emociones de tan baja vibración, que justamente ahí es donde traemos enfermedades, mientras que la aceptación nos lleva a ese estado de amor esencial que nos va elevando la vibración, que incluso hace que yo me pueda convertir en una persona más positiva, una persona responsable de esa autorreflexión, que aprende y que finalmente agradece. Y sabemos que el amor es el grande del universo, entonces realmente, yo creo que ya está de más decirlo, pero igual lo voy a decir, el beneficio, el gran beneficio de perdonar es elevar la vibración a esa energía más grande que es el amor. Sí, sí, sí. Y yo creo que aunque parezca así como medio etéreo y medio religioso, porque es más que religioso, es espiritual, tangiblemente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces entran a una casa y la sienten pesada. Y sienten que automáticamente o tienen sueño o les empieza a doler la espalda o la ven oscura, por más que las luces estén prendidas, ven una como oscuridad que los incomoda. A veces porque las personas que están viviendo en esa casa están resintiendo continuamente y se genera este ambiente energético, que lo que hace es justamente predisponer a las discusiones, a los debates sin sentido, a las peleas, y tú dices, no sé por qué siempre que voy a la casa de la abuela peleo. No sé por qué siempre que voy a visitar a mi mamá me duermo, viene un sueño, que no sé, como que no quiero estar ahí. Entonces, ese es también un resultado energético, pero tangible de cómo esta energía se apodera y el infierno lo vivimos. Y mira qué poderoso, ¿no? Porque Frida habló de sintomatizar ese resentimiento. Tú estás hablando de algo que está fuera, de repente, de la habitación, de la casa. Eh, y la decisión está en cada uno poder ver qué es lo que tú quieres de aquí para adelante. Porque el resentimiento es súper, dígalo, súper oscuro, doloroso, sufres mucho y creo que cada uno es consciente que por ahí no vas, por ahí no quisieras ir, ¿no? Qué tanto negas? ¿Qué tanto te estás negando? ¿Qué tanto estás viendo? O sea, es una invitación que vayas viendo, de repente cerrar los ojos y vas viendo en qué estás tú, si estás resentida con alguien o con algo, no necesariamente alguien, o contigo misma, por, no sé, X cosa. Y la idea y la invitación es un poco comenzar a ver en qué aspectos sigo resentida y qué es lo que yo puedo hacer para que eso ya no vuelva a resentirse, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que eso no vuelva a dañarme como persona? De la parte emocional, interna, y en tu casa también, ver cómo está todos los integrantes de tu familia, si siguen en lo mismo siempre, si siguen discutiendo por las mismas razones, por el mismo hecho,
y eso hace que vuelvas a caer en eso, ¿no? Entonces, la invitación es comenzarte a ver tú qué es lo que tú quieres para ti, seguir así, encendida, o aceptar, ¿no? Analizarte y ver qué es lo que tú quieres para de aquí en adelante, ¿no? Entonces, es un poquito la invitación. Y también como que están súper despiertos a que el resentimiento es sutil muchas veces, ¿no? Por ejemplo, con los padres. A veces estamos muy acostumbrados a criticarlos, a juzgarlos, a decir, ay, lo que pasa es que cuando era niño pasaba eso, o cuando era niña pasaba eso, y por eso ahora soy así, ¿no? Entonces yo soy como soy. Ah, ya, pero tú, ¿por qué siempre eres así de exigente? Ah, pero lo que pasa es que cuando era chico, entonces me enseñaron. Entonces, esa forma es una forma también muy sutil y constante de estar resintiendo con nuestros padres la forma en que nos han criado, la forma en que tuvieron para hacer las cosas. Y a veces, como está tan polarizado, o sea, es común que todo el mundo lo haga y que en una conversación con amigos todo el mundo empiece a hablar, sí, como de los trapitos de la casa, que finalmente no lo decodificamos o no somos conscientes de que ahí también hay un resentimiento escondido, ¿no? Que no quiere decir que yo voy a aceptar y si no tuve un vínculo con mi mamá o con mi papá, vaya a ir a tomar el desayuno todos los días con él, o etcétera. O sea, estamos hablando de un nivel, a nivel personal y de energía, que a veces decanta en una acción, pero a veces no. A veces la relación es otra cosa y eso no significa que no se haya aceptado internamente a la persona en su totalidad. Eso es lo que estábamos hablando en un comienzo, ¿no? Aceptar a un otro, ¿no? Que tiene su propio proceso, su propio aprendizaje, su propia aceptación del mismo hecho de repente, ¿no? En cambio, si tú ya la viste, ya la sentiste, ya te aceptaste, para adelante. Creo que es importante identificar los patrones que podamos ir generando a raíz de cómo vivamos el resentimiento. Porque basta que nosotros identifiquemos un punto en el cual no hayamos perdonado o estemos resintiendo y ese va a ser nuestro patrón de conducta. ¿Por qué? Porque yo puedo haber estado un tiempo de mi proceso antes de perdonar viviendo resentida por un tema. Esta constante repetición del resentimiento me lleva a ir generando inconscientemente el hábito de resentirme ante algo que me hagan. Entonces, importante que podamos identificar ese patrón porque es ese punto el que nos va a ayudar a identificar cuáles son los otros lugares donde necesito aplicar esta herramienta, por ejemplo, el 4A, para perdonar y desde ahí generar un nuevo patrón de comportamiento que sea posibilitante de una nueva realidad donde ya no viva en resentimiento, sino que más bien viva en aceptación, responsabilidad, aprendizaje y agradecimiento, ¿no? Creo que eso también es algo importante en cómo podemos ir integrando esto en nuestra vida. Claro, porque también los patrones pueden estar súper escondidos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, ¿no? Cuando ella me dice, yo ya superé algo, ella se refiere a guardarlo bajo la alfombra. O sea, se refiere a que ella ya no lo recuerda, ya no lo tiene presente, ya no está en su día a día, y entonces ella siente que como no lo recuerda, no lo tiene acá a flor de piel, entonces ya lo superó. Y sin embargo, eso le acompaña energéticamente y a veces no nos damos cuenta y nos pasa. Entonces, claro, lo primero que también podemos ver, por ejemplo, en mi caso, lo que hice es, y yo también puedo haber aprendido a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo es que en mi caso yo estoy repitiendo ese patrón? Entonces, de repente digo, wow, sí, hay varias cosas que de repente no quiero tener en mi cabeza porque me incomodan o son dolorosas, y no significa que lo haya sanado, o que lo haya aceptado, o que lo haya perdonado, sino que simplemente le estoy dando la espalda. Y yo me he dado cuenta que ese es mi patrón, o sea, algo me molesta y, no es conmigo, no existes, yo sigo con mi vida, y entonces creo que todo está bien, y en verdad lo que estoy haciendo es como dejarlo pendiente, ¿no? En mi lista de to-dos. Bueno, es importante, ahí ahorita es como que he limpiado con algo, ¿no? Ver el patrón de esconderlo debajo de la alfombra hace que más adelante cualquier cosita se active. Cualquier cosita mínima, ya sea de la persona o algo que aparezca es doloroso, ¡ping!, se activa de nuevo.
Entonces, si no lo estás trabajando, cada vez se va a acumular mucho más, así como si sigues barriendo debajo de la alfombra va a quedar como un bulto, tal cual en tu emoción, y ese bulto se puede convertir en alguna enfermedad, un bulto real, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Sin embargo, también hay un tema en que, bueno, viene el tema de perdonar y trabajarlo, sanar y todo para que este bulto debajo de la alfombra comience a limpiarse literalmente. Y eso sería sanar, ¿no? Hay un tema que también hay que comenzar a revisar, que podemos seguir trabajando en nuestro perdón con nosotros, con nosotros mismos, y ver cómo tú resignificas eh, tu aprendizaje, cómo ves diferente la situación. No es algo tan fácil, no es nada fácil perdonar a otra persona, perdonarte a ti. Hay mucho trabajo de sanación que se necesita, se requiere, y es importante que lo principal y lo primero es que aceptes que ha habido algo que te haya dañado a ti. Entonces, con eso es tu punto, tu primer paso, ¿no? Tu primer paso para comenzar a sanarte y tú sentirte más libre. Sí, sí, se me acaba de venir a la mente también que no es nada fácil sostenerte luego del perdón. Porque luego del perdón pasa que tú ves las cosas con otro significado y posiblemente las personas que más amas no. Porque cada persona tiene su proceso y también tienen, y es válido, que decidan no perdonar. Entonces, necesitas coexistir y convivir con esas personas que amas y respetar. Que de repente, mientras que tú ya perdonaste al abuelo, que bueno, mi abuelo se metió con toda la generación de la selva, entonces yo ya lo veo a él distinto y de repente mi mamá lo sigue viendo como otra persona y está bien, porque cada una tiene su propio proceso. Entonces, cuando después del proceso de perdón, no es saludable ir buscando que todo el mundo piense lo mismo que nosotros, ¿no? Hay una O que, necesidad, ya no validas a exacto, Un síntoma de que en realidad no has aceptado. claro, Porque cuando aceptas es aceptar a tu totalidad, no solo aceptar el tema que me dañó, sino aceptar que eso yo no lo puedo cambiar. Y también. eso implica que no voy a poder cambiar si la persona A quiere seguir resentida, si la persona B perdonó antes que yo, si la persona C todavía está en camino. No, simplemente el aceptar es soltar esa situación que me tiene atado a un resultado específico que solo está en mi mente porque yo me lo generé. Es algo, me vino a la mente lo que dices, realmente aceptar. Si tú buscas a otras personas que piensen igual que tú, eso no quiere decir que estás así. Exacto. No, Porque luego viene como el ego del perdón, exacto. ¿no? Que tú aceptas a una persona y dices, ah, ya, entonces yo ahora que lo acepté, porque sí, puede ser que lo aceptaste completamente, pero la otra persona no tiene por qué seguir lo mismo. Y ni nadie es mejor ni peor si acepta o no una situación o a una persona. Entonces, O si perdona o no. o si perdona o no, claro. Entonces, porque eso es como volver a caer en la primera frase que decíamos así, yo quiero, te lo doy. Pero es la contracara de ese es cuando ya perdonas y dices, sabes que yo ya perdoné. Entonces ahora yo veo las cosas distintas. Y no es así, ¿no? Sí. No es así. A veces nos olvidamos como que perdemos perspectiva, ¿no? Y como lo mencioné al comienzo, todo esto es un proceso, porque así nosotros hayamos trabajado en nuestros mismos procesos transformacionales, eh, seguimos en este camino, ¿no? A veces volvemos a tocar el mismo hecho porque hay como capitas que necesitas seguir sanando, seguir sanando, seguir sanando. Lo importante, y creo yo, es que empiezas con mucho dolor, la siguiente es menos dolor, y así hasta que ya no sientes el dolor. Y ahí es donde viene la tranquilidad y el perdón real o completo. Pero siempre va a seguir yendo No completas el proceso. sí. Que finalmente eso es lo que va a traer el gran beneficio de ese bienestar, ¿no? Es estar bien, bien estar.
Y creo que ese es el punto que necesitamos ponerle foco porque es un acto de amor con nosotros mismos, es ese amor esencial diciéndonos, ya suelta, ya acepta, ya perdona, ya piensa en ti. Finalmente, en el fondo, perdonar es ya piensa en ti en que mereces tener la posibilidad de algo diferente, pero eso lo vas a generar solo tú. Y el cuerpo sí habla. El cuerpo te dice cuando ya es momento de rendir. Totalmente. Sí. Bueno, hay bastantes cosas que hemos estado conversando y que creo que ya podemos ir recopilando, tipo a manera de aprendizaje, ¿no? Uno, como dice Frida, es identificar primero cuando algo nos está doliendo, luego de repente reconocerlo, ir para el lado de la aceptación, el lado de las tres A's que van fluyendo. Es la primera aceptación que tienen tres A's. Así es. ¿Cuáles son las siguientes tres A's? Tienes la aceptación, la autorreflexión. O sea, la aceptación es rendirte a que existe algo que duele. Claro. La autorreflexión es tomar la responsabilidad de esa parte que me toca. La tercera es el aprendizaje. Para algo me sucedió esta situación. Y la cuarta es el agradecimiento, sea como haya sucedido esta situación, tenga o no tenga responsabilidad, no solo me rindo, sino que tengo ese amor esencial que me permite agradecer al evento que me permite hoy estar con vos. Sí. Igual y no se presionen mucho, igual con la primera hay bastante. Es la clave. Sí, sí, sí. Y para poder aceptar hay que ver los patrones que muchas veces están escondidos. Entonces ya con esa primera hay bastante chambita, hay bastantes tips que por ahí hemos estado compartiendo. Por ejemplo, como dice la chinita, concentrarnos, vernos, evaluarnos, explorarnos emocionalmente si hay algo que de verdad nos está afectando, ver los patrones ocultos, de repente ver si eso de lo que nos quejamos tanto de la familia más cercana está en nosotros y desde ese lugar ser mucho más compasivos también, porque desde la autorreflexión también viene la aceptación, porque son como un infinito que se retroalimenta. Entonces, creo que esas pautas les van a servir un montón para saberse identificar, detectar y elegir si quieren moverse de ahí o no. Así es que bueno, a tomar la elección que debemos tomar, invitados todos, y compartan por favor este podcast con todas aquellas personas que crean que pueda resonarles este contenido. Y aquí estamos, nos encuentran en cada una de nuestras redes sociales por si necesitan o eligen tener algún acompañamiento adicional. Y nos vemos en el siguiente episodio. Claro, yo quería invitarles antes a que comenten el video, qué es lo que les resuena a ustedes y podamos así construir algo más rico para los próximos podcasts. Claro que sí, claro que sí. Para el próximo episodio vamos a tener a una invitada especial, así que es sorpresa el próximo nudo que vamos a desatar, así que ya vamos a tener mucho más que conversar en la próxima ronda. Así es, vamos a gracias, chicas. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao.